Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Soy el alumno David Antonio Vázquez Llanos de la Universidad UPN, Universidad Privada del Norte, y hoy voy a presentar el tema la Constitución. El principio de supremacía constitucional. Bueno, el principio de supremacía constitucional, la consideración de la Constitución como norma fundamental y como base del entero ordenamiento jurídico, ha sido recogida en el texto de la Constitución peruana. En efecto, en ella se recoge el llamado principio de supremacía constitucional, por el cual se considera la Constitución como norma jerárquicamente superior. Según el artículo 51 de la Constitución Política del Perú, dice que prevalece sobre la norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. Eso significa que la ley o la norma reglamentaria deberán ajustarse a la Constitución si pretenden ser válidas y regir efectivamente. La Constitución posee una verdadera normativa. Clases de normas constitucionales. Las normas constitucionales son todas las reglas que integran una Constitución. Las normas que contiene la Constitución son susceptibles de clasificarse con arreglo a ciertos criterios, como por ejemplo su materia o contenido y su grado de aplicación o eficacia. Normas según su materia o contenido. Su materia de contenido. Este criterio se basa en la materia de contenido de las normas. Este es el objeto de regulación. Ahí vemos la norma ius fundamentalista, que significa que las constituciones modernas contienen un enunciado, por lo general, bastante amplio, de los derechos fundamentales que reconocen a las personas que conforman el Estado, incluso a los extranjeros que se encuentran en el territorio mismo. Ya que, según el artículo 1 de la Constitución, al señalar que estos derechos se basan en la idea de la dignidad de la persona humana, tal como indica el artículo 1 de la Constitución, al señalar que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Normas orgánicas. Bueno, es propio de toda Constitución establecer las reglas, organización y funcionamiento del Estado. Para ello, la Constitución determina los órganos e instituciones que conforman el Estado, las competencias de cada una de ellas, las relaciones entre los mismos. El Estado actual es una estructura compleja en la que además los poderes tradicionales como el legislativo, el ejecutivo y el judicial, existen también numerosas instituciones que cumplen funciones distintas a las de esos poderes, como el caso de la Constitución peruana, las que corresponden al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, y así muchos más. Continuemos. Según su eficacia. Bueno, las normas según su eficacia atienden a este criterio a la aplicación o eficacia inmediata o diferida de las normas de la Constitución, ya que si bien todas las normas de la Constitución son eficaces, no lo son de la misma forma. Normas de eficacia o aplicación inmediata o directa son aquellas que a partir de su enunciado en el texto constitucional son inmediatamente aplicables o exigibles, sin necesidad de que su eficacia esté condicionada a que el legislador dicte normas para su aplicación o que el gobierno implemente políticas públicas para su realización. Por ejemplo, estas son el artículo 2.2 de la Constitución, que dice igualdad ante la ley y no discriminación. Artículo 2.3 de la Constitución, la libertad de conciencia y religión. Artículo 2.4 de la Constitución, que dice las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento. Artículo 2.13 de la Constitución, el derecho de asociación. Artículo 2.24 de la Constitución, la libertad y las seguridades personales. Normas de eficacia inmediata y diferida son frecuentemente conocidas como normas programativas, en cuanto son la expresión normativa de determinados objetos políticos, formuladas por el constituyente. Estas clases de normas por lo general implican el otorgamiento de prestaciones por parte del Estado a sus titulares, razón por la cual la creación y realización del derecho está condicionada a la dación de normas legales o a la ejecución de políticas públicas, y en muchos casos a ambas. Corresponde a la mayor parte del derecho fundamental, los derechos fundamentales de las características económico y cultural que nuestra Constitución enuncia en el capítulo 2 del título 1, como es el caso el artículo 7
el derecho a la salud. El artículo 10, el derecho a la seguridad social. El artículo 14, el derecho a la educación. Y el artículo 22, el derecho al trabajo. Y las afirmaciones políticas y definiciones constitucionales. Existen también en las constituciones otros enunciados que carecen propiamente de valor normativo, pero se coayudan a la interpretación de la Constitución. Estos son las afirmaciones políticas, que explicitan a los valores superiores o la fórmula política de la Constitución, o en otras palabras, la ideología que sustenta. Por ejemplo, en el artículo 43, tercer párrafo, que señala que el gobierno del Perú unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poderes, y en el artículo 188, que sostiene que la descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio. El bloque constitucional. Bueno, el bloque constitucional es una figura legal que prevé que existen normas que, sin formar parte del texto constitucional, deben considerarse incorporados al mismo, estando investidas de la misma jerarquía y validez que la Constitución. Eso cede a la importancia y dinamismo de esta clase de normativa. Interpretación de la Constitución. Toda persona se ve obligada a respetar la Constitución. La Constitución se va actualizando e interpretando día a día. Interpretación literal y legalista. La interpretación literal y legalista se ha ido dejando de lado paulatinamente, ya que la Constitución es un todo, es una unidad, y hoy día el juez tiene un rol de creativo, y al momento de interpretar la Constitución va a encontrar ese error y va a tratar de resolver el caso. Las normas constitucionales no necesariamente se interpretan de manera literal, sino que también son normas que establecen principios. Cada juez y fiscal, al momento de resolver un caso, tendrá que interpretar la Constitución, donde la tesis, el silogismo no siempre se va a aplicar. Muchas gracias.